Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos al foro eSource Network del mes de octubre. Nos da mucho gusto de tenerlos nuevamente con nosotros. Recuerden que este espacio está pensado para tocar contenido de valor que pueda ser útil en su desarrollo profesional y el de sus organizaciones. También les abrimos la invitación. Ya estamos programando los foros del próximo año. Si alguno de ustedes quiere compartirnos algún caso de negocio, algún proyecto, algo que creen que enriquezca a toda la comunidad, son bienvenidos para ponerse en contacto con nosotros. Y pues iniciaremos el foro del día de hoy. El día de hoy estaremos platicando de desarrollo profesional basado en comportamientos, competencias y motivadores. Nos acompaña Camille Rousseau. Ella es directora regional en Inermetrix Latinoamérica. Tiene más de 8 años de experiencia como consultora, ayudando a las organizaciones en la medición, en el desarrollo y en la gestión del talento. Ella también ha sido presidente del Comité de Recursos Humanos de la Cámara Franco-Mexicana y nos da muchísimo gusto tenerte de invitada el día de hoy, Camille. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por su invitación, por la oportunidad de compartir con todos los presentes. Buenos días a todos. Pues la verdad me da mucho gusto estar aquí en esta charla para compartir con ustedes. Bienvenida, Camille. Pues esto a grandes rasgos es lo que platicaremos el día de hoy. Es el desglose del tema relacionado con el talento, con la medición. Y pues algo que es muy importante para comenzar es, platícanos por favor, ponnos un poco en contexto cómo las organizaciones que son líderes hoy en día llevan a cabo la medición y la gestión de su talento. Platícanos un poco cuál es la tendencia y metodologías, por favor. Claro que sí. Pues el mercado realmente se encuentra en un contexto muy distinto el día de hoy. Bueno, yo creo que muchos han leído muchas cosas, ¿no? Que se pueden encontrar en línea, en diferentes revistas. Obviamente nos encontramos en un momento bastante disruptivo en el cual el mercado de hoy en día tiene pues necesidades diferentes que tenemos que entender, ¿no? Para poder atenderlas, ¿no? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, necesitamos personal más especializado, que combinen perfiles híbridos en materia de habilidades sociales, habilidades interpersonales, perfiles técnicos, por ejemplo, ¿no? Entonces son los que llamamos perfiles híbridos, por ejemplo. Necesitamos equipos multifuncionales, perdón. Necesitamos perfiles cada vez más complejos en general, perfiles digitales, habilidades personales basadas en el tema de inteligencia emocional, etcétera. O sea, realmente, en cuanto a los tipos de perfiles que pudiera requerir el mercado hoy en día, hay una diferencia muy fuerte, pues desde, o sea, que hace pues 10 años, por ejemplo. Y en este contexto, pues se plantea cada vez más la necesidad de entender y tomar en cuenta aspectos muchísimo más profundos de la persona y sobre todo con mayor precisión. O sea, en otras palabras, es lo que nosotros decimos de que pues tenemos que volver tangible lo intangible, ¿no? Porque lo intangible pues se vuelve es el valor más fuerte de las empresas el día de hoy, ¿no? Hace 15 años, por ejemplo, 20 años, el 80% del valor de las compañías se encontraban esos activos tangibles, ¿no? En el capital, en los aspectos financieros, etcétera. Hoy en día se revirtió justamente esta situación y el 80% del valor de las empresas se encuentra en sus activos intangibles, que son activos. Un intangible es un activo que tiene un valor que no sea material o físico, ¿no? Como seres humanos, todos tenemos activos intangibles, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, nuestros valores, lo que sabemos hacer, etcétera. Y también como organización, ¿no? Toda la organización se basa sobre los intangibles. Para empezar, el capital humano, ¿no? Que es
básicamente, pues el aspecto intangible más fuerte, ¿no? Pero también aquí tenemos pues las imágenes como la marca empleadora, ¿no? Como el employer branding, etcétera, etcétera. O sea, el valor que uno tiene, como la capacidad de retención de los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos son activos intangibles. El engagement también, o sea, que existe en las compañías. Entonces, realmente hoy en día sí necesitamos volver tangible estos intangibles para apoyar, para ayudarnos en nuestros procesos de toma de decisión en materia de capital humano. Porque imaginemos justamente en este contexto en el cual pues estamos trabajando cada vez más en casa, etcétera, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si consideramos que el 80% del activo de nuestras empresas se encuentra en los intangibles y que no los medimos, es como suponer pues, que todos están en su casa y todos trabajan, pero suponerlo. Entonces, la idea de medirlo tiene que ver con esto, ¿no? Meter número en aspectos que sí son muy difíciles de agarrar. De hecho, por ejemplo, las habilidades blandas entran en esto. De hecho, las habilidades blandas se llaman blandas porque básicamente son muy difíciles de agarrar, de entender, de medir, ¿no? Entonces, forman parte de estos aspectos. Realmente sí estamos asistiendo a una transformación cultural, ¿no? En la esencia misma de los recursos humanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, pasamos a hablar de gestión de recursos humanos. Luego consideramos que teníamos que hablar de gestión estratégica de los recursos humanos, ¿no? Antes, perdón, lo primero era gestión del personal. Entonces era personal. Luego se vio como recurso humano. Luego se consideró de que tenemos que tomar en cuenta justamente aspectos estratégicos del capital humano y de los recursos humanos. Y hoy estamos hablando justamente del tema del capital humano, ¿no? Entonces, incluso en el vocabulario se nota justamente pues esta evolución, ¿no? Entonces, determinar los intangibles de los colaboradores sí es una poderosa herramienta para los responsables de recursos humanos de la empresa y también un fuerte valor agregado para las empresas que prestan servicio, tal servicio, ¿no? En materia de recursos humanos para poder optimizar y racionar los procesos y por ende ganar tiempo y eficiencia. Entonces, estos es como a modo de introducción, o sea, de cómo está justamente, de qué se plantea hoy en día y qué necesita el mercado, de acuerdo a los perfiles que se requieren cada vez más, ¿no? Entonces, incluso quisiera hablarles como del tema de la intuición, ¿no? Versus la medición, y voy a tomar el ejemplo claro del reclutamiento y selección, ¿no? Que es hoy vamos a abordar muchos temas, ¿no? No puedo entrar en detalle en cada uno, porque si no, pues vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, posiblemente, entonces mejor voy a ir como y aún mencionando así algunos. solamente verlo desde el punto de vista de la superficie, ¿no? Porque hay muchísimo Exacto, para exacto, adentrar. hay muchísimo de qué hablar. Entonces, tomando el ejemplo específico justamente del reclutamiento y selección. Por ejemplo, también este concepto evolucionó, también las metodologías han evolucionando, ¿no? Se ha basado en tres cosas, ¿no? En la intuición, en los contactos y en la medición, ¿no? Esta evolución justamente no es cronológica, pues estos tres conceptos siguen aplicando hoy en día, siguen conviviendo, ¿no? Pero, o sea, no se van sustituyendo, pero sí existe una evolución notable. Por ejemplo, antes la selección, ¿no? Los procesos de reclutamiento y selección se fundamentaban principalmente en la intuición. Es decir, se basaban sobre la experiencia, ¿no? Sobre un feeling, ¿no? Específico, ¿no? Lo cual, si veo el candidato, me parece interesante, es una sensación. La experiencia que tengo con este candidato me hace sentir que sí va a ser un buen candidato, ¿no? De acuerdo, obviamente, pues a mi experiencia como reclutador, etcétera. Pero a fin de cuentas, este proceso se vuelve muy subjetivo, ¿no? Porque pues yo voy a verlo de acuerdo a mis anteojos, de lo que yo pienso, de lo que se tiene que esperar, ¿no? Básicamente. Entonces, por lo tanto, esto lo vuelve un poco difícil de justificar, ¿no? Y es un proceso un poco difícil también, pues, de reproducir de forma sistemática, ¿no? Si lo queremos ver así.
es una metodología en la que pues el reclutamiento pues se hacía pues, mucho bajo recomendación, por ejemplo, ¿no? En un entorno muy cercano, a veces familiar o en un círculo de amigos, ¿no? Luego está el tema de los contactos, ¿no? O sea, pasamos, digamos, como al tema de los contactos, ¿no? Que está basado en un círculo social cambiante, que es como poco adaptable, que también es objetivo, ¿no? Donde los reclutadores participan pues más a eventos de relaciones públicas, buscan justamente esos círculos de notoriedad para nutrir su cartera de contactos y su cartera finalmente de candidatos que van justamente ofrece a los clientes, perdón. Entonces, es una selección aquí basada en los contactos, ¿no? Pero se vuelve poco adaptado, ¿no? A las necesidades que pudieran tener las organizaciones, pues aquí se trata de ofrecer a candidatos que uno tiene en su inventario, ¿no? O en su base de datos, ¿no? Entonces, esto es como muy de, pues a ver si chicle y pega, ¿no? Si queremos verlo de esta manera, ¿no? A ver, te tengo este candidato, ¿cómo lo ves, no? Podría ser, ¿no? Entonces, hoy en día, y lo cual sí está tomando mucho más fuerza, es la era de la medición, ¿no? La metodología de la medición sin lugar a duda, o sea, porque se trata de un proceso de selección que está basado en datos racionales, porque es más objetivos, porque son datos, ¿no? Vamos a medir, ¿no? Como tal, ¿no? Y va a estar ajustado a las necesidades de las organizaciones, porque es un proceso aquí mucho más estándar, es fácil de demostrar y de reproducir. Por ejemplo, hay que ir buscando como evaluaciones que sí les permitan como medir de la forma más objetiva y de la forma más precisa posible, ¿no? Porque pues si quiero medir y mido más o menos, pues tampoco mido, ¿no? Entonces, la idea es buscar como una forma de tener como algo autoproyectivo, por ejemplo, que son, a fin de cuentas, resultados de cómo se ve el candidato a sí mismo, digamos, en un momento dado, ¿no? Es su fotografía hoy en día, ¿no? Ya que somos seres dinámicos, pues obviamente podemos ir cambiando, ¿no? No vamos a cambiar de un día para otro, ¿no? Y ser una persona diferente de un día para otro. Va a haber como un cambio de ciertos factores, ¿no? Pero no va a ser algo, pero nos va a dar una idea muy clara de cómo es la persona, ¿no? En cuanto, por ejemplo, cómo es la temática, en cuanto a su comportamiento, a sus valores y a sus competencias blandas, ¿no? Entonces, aquí son procesos mucho más racionales para un ámbito global, ¿no? O sea, desde hace varios años nos encontramos en procesos de selección uniformados y a nivel global, ¿no? Y mucho más enfocados a la competitividad, ¿no? A final de cuentas, o sea, por ejemplo, las pruebas se vuelven más globales, ¿no? No son cada vez menos, por ejemplo, estandarizadas a un país, ¿no? Porque pues un país está compitiendo a nivel global, ¿no? Claro, No estamos un en un país. mercado con Exacto. participantes de todos lados. Debemos de tener parámetros que nos permitan estar en ese ambiente. Si no alguna organización que no lo haga de esa manera se quedaría aislada o estaría limitando Exacto. el promover sus productos y servicios. Correcto. Yo soy francesa, por ejemplo, vivo en México. Entonces, si tengo que aplicar una prueba estandarizada a lo mexicano, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo estoy aquí en el mercado laboral como pues cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano o cualquier otro extranjero que pudiera estar viviendo en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, o sea, la selección aquí en general, ¿no? Pues no se limita a un entorno geográfico, ¿no? Sí se va abriendo al mundo. Nosotros de repente vamos buscando candidatos ¿sí? Que están como en otros países y que puedan estar dispuestos en venirse a vivir aquí para abrir como el mercado para una empresa dada, etcétera, etcétera. Fin de cuenta, en este contexto, pues es muy interesante ver cuáles son las consecuencias de aplicación, ¿no? De tales conceptos a la selección, ¿no? Porque cuando la selección se basa exclusivamente en la intuición, existe una imposición de los candidatos, ¿no? Yo siento que este es, entonces te lo impongo, ¿no? Cuando se basa en los contactos existe lo que es pues, una negociación, ¿no? Entre el que propone los candidatos y la organización. Yo creo que esto va a encajar, ¿no? Entonces se llega a negociar. Cuando utilizamos la medición, existe primero un diagnóstico, un conocimiento previo, ¿no? De la organización, de sus necesidades y se aportan aquí soluciones adaptadas, ¿no? Entonces, lo que hacen los diagnósticos es que vienen a racionalizar los procesos, vienen a justificar nuestras decisiones.
no le quita nada que le podamos poner intuición, obviamente, pues somos seres humanos, ¿no? Pero esto nos viene a enfriar nuestros procesos, nos viene a ayudar a volverlos justamente pues más racionales, ¿no? Y a justificarlo. Entonces, por lo tanto, todo esto da más confianza en el Sí. proceso. Ahora recuerdo que en algún artículo leí que una contratación de un perfil que no haga fit con las necesidades técnicas blandas y con la cultura de la organización es muy costoso. Entonces, si aquí te tomas el espacio para hacer una medición y soportar de una mejor forma a alguien que va a contribuir a los resultados de tu negocio, suena como el camino correcto. Así es, exactamente. Sí, aquí la idea es como integrar, ¿no? O sea, a la organización haciendo como diagnóstico de la organización y de los candidatos para poder proponer en vez de imponer y de negociar, ¿no? Con el fin último, pues, de aportar solución. También hay Claro. otras tendencias en esta materia también. O sea, tenemos, por ejemplo, pues, hay cada vez un nuevo modelo, o sea, se impone cada vez más un nuevo modelo de gestión, ¿no? Como el performance management. Para medir el desempeño, pues necesitamos medir, ¿no? Necesitamos tener KPIs, necesitamos como tener activos justamente elementos muy tangibles para poder determinarlo. Y en los últimos años las organizaciones han cambiado radicalmente justamente la forma en la cual evalúan a sus empleados, ¿no? La información cualitativa es la que ayuda a las organizaciones a identificar a los trabajadores, ¿no? Los más productivos, llevar a cabo promociones, planes de carrera, sistemas de compensación, etcétera, etcétera. También está el tema de digitalización del área de recursos humanos, ¿no? Porque juegan un papel crucial justamente para ayudar a la transformación digital de una empresa, ¿no? Aquí estamos hablando justamente en este foro, pues, de tecnología, ¿no? Esto es Exactamente. tecnología aplicada a los recursos humanos, ¿no? Son como herramientas como de alto nivel, ¿no? En cuanto, o sea, muy modernas en cuanto a su forma de aplicar, en cuanto a la precisión de medición, así es como alta tecnología de alta punta en materia de capital humano, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, esto es parte de, y luego pues existen como otros procesos, otros sistemas, ¿no? De gestión de capital humano, de automatización de los procesos de nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas también. Entonces, en materia de evaluación, justamente, pues sí hay que buscar elementos mucho más modernos, ¿no? Versus, pues, justamente la psicometría que se aplicaba a mano, ¿no? Porque justamente aquí le quitamos el aspecto subjetivo, ¿no? De que puede entrar. Otras tendencias, también damos mucha importancia a la experiencia del empleado, ¿no? El employee experience, ¿no? O sea, traspasamos el customer experience al employee experience justamente porque hoy en día estamos en la era del engagement, donde justamente todos tenemos que aportarnos valor. Los candidatos, los colaboradores sí se encuentran como en una situación de fuerza, digamos, dentro de las organizaciones. Antes los colaboradores tenían que aportar valor a las compañías. Ahora sí va en ambos sentidos. Y esto es muy importante porque pues hace que las organizaciones y las áreas de recursos humanos para buscar fidelizar pues, las nuevas generaciones, los millennials, si quieren, y las generaciones que vienen justamente, pues están utilizando, buscando nuevos enfoques, ¿no? Como el design thinking, el employee journey maps, ¿no? Son como diferentes como conceptos que también salen, ¿no? Para, la idea es centrarse a entender y a mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Porque esto es lo que va a aportar una buena experiencia para los clientes, ¿no? Entonces, el mero employee branding es un intangible. La experiencia del empleado es un intangible, nuevamente, como le estaba platicando. Y esto hay que buscar, ver cómo lo podemos medir, justamente. Entonces, se traduce en la reputación de la empresa, en la experiencia que el colaborador, o sea, cuenta al mundo acerca de la compañía, ¿no? Y esto finalmente es una ventaja competitiva para todas las organizaciones, ¿no? Hay Totalmente. otros dos conceptos, adelante. No, 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 adelante. Hay otras como dos conceptos, también se habla mucho de dos tendencias, perdón. Hablamos de mucho de agilidad, de organización del futuro, también últimamente, ¿no? Que también juega un papel clave, ¿no? Esta parte de la agilidad en este modelo porque rompe las estructuras jerárquicas, ¿no? Y nos encamina a modelos mucho más centrados en el trabajo entre equipos,
con habilidades que también son diferentes, porque requiere líderes que cuenten con habilidades de, por ejemplo, de negociación, de resiliencia, de pensamiento sistémico, y otra vez estos son todos los temas de innovación, de intrapreneur, que igual voy a mencionar un poco más adelante, tienen que ver con esto. Y la otra tendencia tiene mucho que ver con el tema de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, sí, para justamente peinar justamente las tendencias de hoy, eso es lo que te puedo mencionar el día de hoy. Y hace rato mencionaste las habilidades blandas y creo que cada vez nos damos cuenta que en las organizaciones puestos de liderazgo es absolutamente necesario que tengan estas habilidades desarrolladas, porque la parte de gestión de equipos, comunicación, gestión del cambio, análisis estratégico, o sea, hay una serie de componentes que van a redondear el conocimiento técnico propio de cada posición Así y es. se vuelve muy importante. También si lo pensamos desde el punto de vista de alguien que es muy técnico, pensemos ahorita tal vez algún desarrollador. Requiere un componente de competencias blandas porque la comunicación se va a volver muy importante con su equipo de trabajo. Por supuesto que no desarrolla sus actividades aisladas. Entonces, aunque puede ser que las competencias blandas en ese caso sean menores que en algunas otras posiciones, sí se requiere, ¿no? Creo que todos requerimos desarrollar este tipo de competencias para que nos permita un mejor desempeño, una mejor interacción con clientes internos, clientes externos, compañeros de trabajo y en general con quien tenemos nosotros contacto. Totalmente, justamente esos son esos perfiles híbridos de los cuales os estamos hablando. Y al final de cuentas, los perfiles híbridos que combinan estas habilidades técnicas y las habilidades blandas, ¿no?, requeridas, también son los perfiles que más caro valen en el mercado, o sea, en el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos piden cada vez más como ingenieros comerciales, que es una antítesis. Eso, mira, o sea, un ingeniero normalmente no es un comercial, entonces, pero combina el aspecto técnico y el aspecto blando, entonces, en una sola, ¿no? Y son perfiles que sí son, que no salían tanto hace como unos años, ¿no? Pero sí se Fíjate está que tomando. mi Adelante. formación es en ingeniería y creo que no es algo natural de los ingenieros ser la parte comercial, pero hay colegas que lo hacen extraordinariamente bien y como tú dices, es una combinación muy interesante el tener ese conocimiento con poder transmitir y poder generar con tus clientes el resaltar esas ventajas técnicas. Así es, y esto tiene que ver directamente con el tema de comportamiento. Entonces, por eso es un aspecto muy interesante como también a tomar en cuenta en un Ujú. proceso, ¿no? Platícanos un poco del ciclo del talento. ¿Cómo se conforma? ¿Qué es el ciclo del talento? Eh, hablamos de medición hace un momento. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se desarrolla? Por favor, Pues el cuéntanos ciclo un de poco. talento, bueno, o también lo llamamos también ciclo de vida del colaborador, Ujú, ¿no? Al final de cuentas, ujú, es un proceso que va a ser continuo, ¿no? Generalmente se combina como de 5 etapas, ¿no? Pues está la parte de atracción de este talento, el reclutamiento de ese talento, los procesos de onboarding y de inducción de este talento. Ya estoy en el tercero, pues nada más que yo cuento así. Está el tema de desarrollo también de este talento, ¿no? Todos los nuevos conceptos que están surgiendo también de reskilling, upskilling, ¿no? Entonces, de desarrollo de talento tanto en el plano de las habilidades blandas, de las habilidades duras, de los conocimientos, ¿no? Que implica también, o sea, definir KPIs personalizados para justamente llegar a este desarrollo, pero lo voy a mencionar justamente un poco más adelante. Y el quinto paso también tiene que ver con la retención, ¿no? Puede existir un sexto, que es el tema de la separación, ¿no? Dependiendo, o sea, que está, podría ser retención / separación, ¿no? Si lo queremos ver así, como en este ciclo, como del talento. Y en
cada uno, justamente, en cada una de esas etapas sí es importante, pues, evaluar, ¿no? Medir, diagnosticar, ¿no? Porque, pues, como de cuáles son las metas y los comportamientos, por ejemplo, para la parte de atracción, para la parte de reclutamiento, definir justamente cómo es el equipo también, para ayudar a entender cómo funcionan esos equipos, cómo va a encajar mejor, ¿no? Para retroalimentar también a las personas, por ejemplo, en un plan individual de desarrollo de su propio talento, ¿no? Para realizar un monitoreo y luego evaluar los avances. Entonces, realmente entrar como las evaluaciones entran en todo este plan, en todo este ciclo del talento, justamente pues que se va reproduciendo, ¿no? Y que pues son como circulitos así que funcionan así en la organización, ¿no? A fin de cuentas. Es así, es esto básicamente el ciclo del talento. Y ya que platicamos del talento, ¿qué consejos puedes compartir con nuestra audiencia y qué estrategias para conservar o para identificar e incorporar a nuestra organización al mejor talento disponible para nosotros? ¿Qué ponnos por favor en cuáles serían las mejores prácticas? Digo, es un tema bien amplio, pero ¿qué podemos recomendarle a nuestra audiencia? Claro, Incluso para que nosotros seamos ese talento. claro, claro que sí. Siempre hay que diagnosticar, ¿no? Eso es como mi palabra maestra y siempre lo voy a mencionar en cada pregunta que vamos a tocar el día de hoy. Porque les voy a tomar como un ejemplo muy sencillo. Imaginemos, me duele la rodilla, ¿no? Me duele mucho. Entonces voy al doctor. El doctor, pues llego y le digo, oiga doctor, si me duele la rodilla, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y si el doctor me dice, vamos a operar, pues yo le voy a decir, pues, espéreme, ¿no quiere verla? ¿No? Primero, ¿no? Entonces, ¿qué hace un buen doctor? ¿No? Te escucha tus necesidades, te sienta como en la camilla, ¿no? Te mueve la rodilla, la pega, ¿no? Te emite una causa hipotética de lo que tú puedes tener y te manda a hacer un diagnóstico, ¿no? Una placa, ¿no? O sea, lo que sea para poder confirmar justamente esta causa hipotética que él podía tener, ¿no? Funciona igual en materia de capital humano, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en un proceso de selección, ¿no? O sea, tenemos que identificar justamente qué necesitamos, ¿no? Y justamente para ver si vamos a operar o no, ¿no? Con base en lo que nos dice el diagnóstico, ¿no? Si vamos a contratar a ese candidato, presentar ese candidato o no, por ejemplo, o ver si la persona está muy bien ubicada en lo que está haciendo. No, quizás no por un tema de habilidades, ¿no? Sino por una cuestión de que no se siente bien en lo que hace. Lo voy a mencionar también un poquito más adelante, estos aspectos, pero la idea es que hay que escuchar primero, ¿no? Ver lo que pasa. Hay que diagnosticar. Con base a un diagnóstico establecemos un plan, lo implementamos y de ahí hacemos como ese retorno a ver si ha funcionado o no. ¿Ok? Y volvemos a evaluar. A eso me refería como que en el ciclo del talento el tema de la evaluación va acompañando todo este ciclo del talento. Entonces, porque hay cualidades como, no sé, nuestra iniciativa, nuestros comportamientos, nuestra propia autoestima, nuestro nivel de empatía, inteligencia emocional, valores, actitudes, otras habilidades blandas, etcétera. O sea, no se pueden identificarse fácilmente en nuestros currículums o en nuestros perfiles de LinkedIn, ¿no? O sea, con diagnósticos precisos se van confirmando cualidades que quizás podemos observar y otras que no vamos a observar. Entonces, estas valiosas habilidades, justamente, o sea, es identificándolas que vamos a permitir a que brillen, ¿no? Y que va a permitir, por ejemplo, en un proceso de selección, hacer la diferencia o sea, entre dos candidatos que pudieran tener una educación similar y unas experiencias similares, ¿no? Imaginemos, ¿no? O sea, dos personas han estudiado pues, exactamente la misma carrera, trabajan en la misma empresa, en un proceso de selección lo que va a hacer la diferencia es el aspecto comportamental, ¿no? Y esto es como un primer paso vital, ¿no? Para las organizaciones, determinar qué intangibles valoran, para qué tipo de puestos, para qué tipo de cultura,
que pudieran tener, ¿no? Entonces, identificando esto nos ayuda justamente a entender cuál es el mejor talento, cuál es el talento que cada organización necesita, ¿no? Y cuál es el mejor talento que ya tenemos dentro de la compañía y cómo hacer, justamente, cómo pulirlo y hacer que brille, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que pues pueda expresar pues su desempeño máximo, al final de cuentas. Voy a volver a tocar el tema también un poquito más adelante con dos conceptos que manejamos también en Inermetrics. Y pues sí, es para también tener al mejor talento, pues es importante acompañarlos, acompañar a sus colaboradores en todo el ciclo de talento, como lo mencionamos, ¿no? Realiza procesos de selección acertados con base a estos aspectos que mencionamos, de comportamiento, valores, competencias, buscar cierta alineación entre lo que pueda hacer la persona, entre lo que quiera hacer la persona y lo que sabe hacer, ¿no? Nosotros tenemos un dicho, ¿no? Que es, you hire for skills and you fire for behavior, ¿no? Entonces, por más competente que puede ser la persona, al final de cuentas, ¿no? A veces no encaja por un tema de comportamiento, ¿no? No porque es mala, no, para nada, sino que incluso la persona ni se va a sentir cómoda en este momento. Y manejamos, pues, como por ejemplo, como la fórmula del éxito, básicamente podría ser experiencia, ¿no? Más competencias técnicas por el comportamiento nos da el factor de éxito, ¿no? Porque justamente es lo que va a hacer la diferencia entre dos puestos, entre dos personas para un puesto dado, ¿no? Y bueno, también, o sea, para tener al mejor talento, busquen tener procesos de onboarding bien diseñados, busquen manejar la comunicación dinámica, ¿no? Dentro del equipo de la mejor forma posible. Cuando me refiero a comunicación dinámica es tener códigos de comunicación entre los colaboradores. Existen técnicas para esto justamente para que se autoconozcan, ¿no? Y que valoren la forma de comunicar de otras personas. También y buscar justamente pues dar importancia a los procesos de desarrollo de habilidades, ¿no? Porque pues un talento es moldeable también, ¿no? O sea, no, todos somos perfectibles, ¿no? Todo es perfectible. Entonces, a final de cuentas, pues buscar justamente desarrollar esas habilidades. Nosotros damos mucha importancia al tema comportamental y al tema blando, justamente considerando, por ejemplo, de que muchas habilidades técnicas pueden ser aprendidas muy rápido, ¿no? Yo he sido el fruto de esto, ¿no? Yo soy politóloga, yo no soy psicóloga, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo cuando entré en Inermetrics yo no conocía nada de psicometría, de psicología, ni de ventas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el tema comportamental y hay muchos aspectos que sí se pueden aprender como mucho más fácil y en todo tipo de ámbito. O sea, no digo que mañana me voy a volver ingeniera en telecomunicación, no sé, ¿no? No digo que es eso, pero son aspectos que van a ser como más fáciles, ¿no? En un mediano plazo de asimilar en cuanto a conocimiento como tal, ¿no? Hoy en día yo capacito psicólogos. Entonces, bueno, desde hace como algunos años ya, pero sin ser psicóloga yo misma. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Buscar desarrollar, ¿no? Dar este conocimiento para el desarrollo en Me diferentes llamó la atención algo ámbitos. que mencionaste acerca de la comunicación e identificar la mejor forma de comunicarnos. ¿Podrías extender un poco a qué te refieres con esto? A que no hay que esperar a que exista un problema en un equipo para hacer un team building, ¿no? Generalmente se busca hacer team building o team bonding, ¿no? Cuando existe un conflicto entre personas, no nos están llevando bien, entonces hagamos esto, ¿no? Esto se tiene que hacer desde un proceso de onboarding, ¿no? Hacer que las personas se conozcan entre sí mismas, ¿no? Por ejemplo, yo en materia comportamental, yo soy muy roja, ¿no? Entonces, que es el rojo es la parte dominante, es la extroversión enfocada a las tareas. Entonces, cuando yo estoy cerrando un proceso de ventas, pues yo estoy muy acelerada, ¿no? Entonces, yo cuando llego con mi área administrativa, pues yo necesito pausarme. Eso es comunicación dinámica. Porque no puede llegar a decir, a ver, manda esto, ¿no? Ellas me dicen, sí, Cami, mándame un correo. Y digo, sí, entonces en este proceso, ¿no? Pues yo me adapto y le mando.
en su proceso de comunicación dinámica, ella lo mandó enseguida. Entonces, es esto, ¿no? Son como códigos de comunicación de acuerdo al conocimiento que pudiéramos tener de cómo están funcionando las otras personas. ¿Me explico? Claro. Creo que esto que mencionas es importante para conectar en esa frecuencia o en esa forma de comunicarnos y obtener, digamos, lo que se está buscando como un overall. Así Si es. estamos sumando esfuerzos, interactuando con miembros del equipo que tienen diferentes tipos de comunicación, el poder identificar esto nos va a ayudar a que la suma de esos talentos nos dé para lograr el objetivo común. Así es, ayuda a fomentar sinergia, ¿no? Y hacer que las personas, que los talentos, que los individuos trabajen mucho mejor, ¿no? Muy, muy interesante. Y Gracias. ya que platicamos de los consejos para tener al mejor talento en mi equipo y si ya están conmigo, ¿cómo podemos desarrollarlo dentro de una organización? O si somos profesionales independientes, ¿cómo podemos eh, formarnos y ser profesionistas más capacitados y más competentes? Claro. Hay dos conceptos que nosotros manejamos mucho en Inarmetrics, porque justamente en Inarmetrics se ha realizado un estudio que duró 7 años, ¿no? Para entender lo que realmente impulsa el desempeño y el éxito individual, ¿no? O sea, de cómo entender el talento. De hecho, el libro se llama, en el cual se plasma ese estudio, se llama What's Your Genius, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi genio? Partió del principio de que pues todos tenemos este genius, ¿no? Todos tenemos como este potencial a desarrollarnos y a prosperar, ¿no? Es un estudio que realizamos, o sea, sobre como alrededor de 200,000 personas que venían de 23 países diferentes en el mundo. Entonces, realmente manejamos dos conceptos que se llaman autenticidad y autoconciencia, porque lo que pasa es que la definición del éxito, ¿no? Obviamente puede variar en función de muchas cosas, del contexto, de la cultura, ¿no? Y no todo es dinero, ¿no? No todo es yo tengo el dinero, entonces yo soy exitoso, ¿no? Entonces, las dos cualidades que nosotros justamente manejamos, ¿no? Que pueden explicar por qué justamente algunas personas están consideradas más exitosas que otras, son la conciencia de sí mismo, es decir, el nivel de conocimiento que uno tiene de sus propios talentos mentales naturales, o sea, básicamente como su forma particular de pensar y de tomar decisión, ¿no? Entonces, esto es, nosotros incluso hablamos de talentos naturales, que vamos a tener talentos que se nos van a dar más fácilmente, ¿no? Y hay un ejemplo muy sencillo para esto, ¿no? A todos nos ha pasado que en la escuela siempre había una materia que por más que nos esforcemos, no se nos daba. Es esto. Este es un tema de talento natural. Y en la parte blanda funciona igual, ¿no? Las personas que no tienen buen sentido de ubicación o que, por ejemplo, son poco prácticas, pues tiene que ver con un enfoque mental directamente, ¿no? Es un enfoque cognitivo, una forma de pensar, precisamente. O sea, las habilidades blandas que nosotros medimos en Inarmetrics tienen que ver con una ciencia que se llama la axiología, que mide nuestros juicios de valor y nuestros patrones de toma de decisión, ¿no? Cómo pensamos, ¿no? Entonces, se determina de acuerdo a esto. Entonces, cuando ya soy consciente de lo que tengo en mi bagaje, de habilidades, ¿no? De lo que sé hacer, ¿no? Luego viene otro concepto que es la autenticidad, ¿no? Que se refiere a qué tan fiel soy como en el uso de mis talentos naturales y cómo los incorporo justamente de acuerdo a lo que prefiero hacer y cómo lo prefiero hacer, ¿no? Es decir, cómo utilizo estas habilidades naturales de acuerdo a mis preferencias comportamentales y a mis preferencias motivacionales, ¿no? Básicamente, si estoy explotando este bagaje en lo que hago con lo que me gusta hacer, en otras palabras, ¿no? De la forma que sea como más auténtico posible, porque ser auténtico con nuestra, o sea, autoconciencia, esto es la clave de la excelencia individual,
¿no? Y de la definición de lo que podría ser nuestro éxito o no, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, pues no sé, retoman el ejemplo del ingeniero. A nosotros nos toca mucha gente que trabajamos mucho con coaches, ¿no? Entonces, mucha gente, hay muchos coaches, por ejemplo, con quienes trabajamos que eran ingenieros, eran contadores, ¿no? Pero ya se cansaron de este mundo técnico, duro y así, ¿no? Entonces, que por su preferencia comportamental, pues se dieron cuenta de que no eran auténticos, ¿no? Que tenían un estilo comportamental mucho más enfocado a las personas, ¿no? Entonces, por eso dieron un giro en su carrera para ser como más auténticos. A eso me refiero y eso aplica en todos los trabajos que existen, ¿no? De acuerdo, o sea, buscar como algo que nos pudiera ayudar, ¿no? Trabajamos también con jóvenes y con universidades. Si alguna vez, después de una conferencia en una universidad, unos jóvenes se acercaron a mí, dos amigos, y me dijeron, mira mi perfil, ¿cómo lo ves? ¿No? Y entonces le dije, pues ¿tú qué estudias? Yo estudio biotecnología. Y así, ay, no, qué padre, no, pues sí, tú estás como bien ahí, o sea, me parece, o sea, en cuanto a tu preferencia comportamental, etcétera, etcétera. Y su amigo me dice, ¿y yo cómo me ves? Y yo, ¿qué estudias? Y él tiene un perfil muy distinto, ¿no? Mucho más abierto a las personas, justamente. Me dice, pues yo tengo un estilo diferente, ¿tú cómo me ves a mí? Y le dije, bueno, ¿te gusta lo que estudias? Sí, ok, no busques hacer investigación, busca justamente que como el cómo estás utilizando ese conocimiento esté mucho más enfocado, no sé, a la difusión, a la promoción, a la orientación a las personas, ¿no? Porque si no te vas a quebrar. Porque no vas a saber hacerlo, sino porque no vas a poder hacerlo todo el tiempo. Porque si lo haces todo el tiempo, si haces investigaciones todo el tiempo, vas a terminar siendo inauténtico con quien eres, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque las personas que se consideran exitosas comparten ese atributo de la autoconciencia, o sea, son conscientes de quién son, de lo que les impulsa, de lo que son capaces finalmente de reconocer, ¿no? Las situaciones en las que sus valores intrínsecos los van a llevar al éxito, ¿no? Y también van a entender sus limitaciones, lo que se hace, lo que no se hace, ¿no? Entonces, como saben lo que no les inspira o no les motiva, pues pueden evitar las circunstancias en las que pues reconocen que sus valores inherentes no les va a llevar al éxito. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, ajá, o sea, entender esto, o sea, tus motivaciones naturales, o sea, vas a tener mucho más probabilidad, ¿no? De perseguir las oportunidades correctas por las razones correctas y obtener los resultados que desean, ¿no? También por eso empezamos en Inalmetis a trabajar con jóvenes, ¿no? Acercarnos a las universidades que sí empiezan a tomar más, ¿no? Los aspectos blandos, ¿no? Para, pues, determinar temas de orientación vocacional, desarrollo personal, etcétera, ¿no? Esto regresa a la pregunta, ¿no? De cómo podemos desarrollar nuestros talentos ya que seamos independientes, partes de una organización o ya una semillita que por crecer, al final de cuentas. También hablamos mucho últimamente de los conceptos de intrapreneur, ¿no? O sea, justamente en todo el contexto de la pandemia, y con las nuevas tecnologías y así, ¿no? Se ha vuelto como una gran tendencia, y no sé si lo han escuchado, ¿no? Es como el intraemprendimiento, que es una fusión del tema como de dos términos, que es como interno y espíritu empresarial, ¿no? Entonces, el intraemprendedor, digamos, ¿no? Ser intrapreneur, o sea, permite a cualquier persona actuar como emprendedor dentro de su propia organización. Eso es una de las nuevas técnicas que se utilizan, que son muy en boga para buscar que las personas sean como automotivadas, proactivas, orientadas a la acción, que tomen la iniciativa de buscar, no sé, un producto, un servicio innovador dentro de las compañías mismas y lo van a tomar como proyecto suyo, ¿no? Son personas que sí se pueden volver agentes de cambio dentro de las organizaciones, ¿no? Porque van a encontrar justamente forma de desafiar modelos de negocio, de acelerar cambio dentro de la organización, de buscar forma constante de tener nuevas ideas, de formas vanguardistas. Esto va de la mano con todo el tema de autodirección.
con el tema de autodirección, con el tema de autonomía, ¿no? Esa es otra de las técnicas que se utiliza también para permitir a las personas desarrollarse dentro de una organización, ¿no? Ser emprendedor dentro de tu propia organización, ¿no? Otros conceptos en materia de desarrollo de talento, pues como el que mencioné anteriormente, son lo de upskilling y reskilling, ¿no? Porque justamente los avances tecnológicos están creando nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo que incluso ni conocemos hoy en día, ¿no? O sea, en 10 años va a haber trabajos que no conocemos, ¿no? Todavía. Entonces, y considerando pues que la educación es una actividad, ¿no? Para toda la vida, ¿no? O sea, realmente hay que reconocer, ¿no? Y adoptar, ¿no? Esta verdad, invirtiendo en el desarrollo continuo de los colaboradores para que esto beneficie a mucha gente, ¿no? De hecho, según encontraron unos datos del World Economic Forum que dice que el 56% de las empresas prevén una pérdida de competitividad ligada a un déficit de competencias, ¿no? Y porque justamente, por ejemplo, pues 47% de los empleos van a ser automatizados, o sea, de los trabajos en las próximas décadas. Entonces, esa es la consecuencia de un diagnóstico en cuanto al tema de carencia de habilidades, ¿no? De lo que llamamos skill gap, de riesgo de sostenibilidad de las competencias básicas, de necesidades relacionadas con las nuevas tecnologías o nuevas demandas, ¿no? Entonces, todo el tema de upskilling o reskilling, ¿no? Es un planteamiento global, ¿no? Que aparece como una condición muy fuerte para la estabilidad, la perenidad y el desarrollo tanto de las personas como de las organizaciones, ¿no? Y es una inversión a futuro, incluso que se considera como responsabilidad colectiva para que esto no sea tan fuerte, porque va a ser diferente en diferentes regiones del mundo y se considera que en América Latina la disparidad va a ser más considerable, ¿no? De hecho, en el World Economic Forum leí algo que decía que América Latina tiene la brecha de skills más grande del mundo, ¿no? Algo que sin duda, o sea, va a mostrar cómo va a augurar, digamos, un impacto todavía más negativo en las economías, ¿no? Entonces, y a pesar de que las empresas van a tener vacantes disponibles, no va a existir una fuerza laboral capacitada para poder cubrirlo. Entonces, el upskilling o el reskilling son como soluciones, digamos, que están entrando para paliar a estos efectos. El upskilling tiene que ver con subir en competencias, adquirir nuevas competencias justamente para dentro de un trabajo dado, ¿no? Para permitir justamente que las personas puedan tener éxito en la misma profesión o en el mismo campo, ¿no? Por ejemplo, pues dar una capacitación de atención al cliente por una persona que pasa de back a front office, ¿no? O algo de marketing digital por una persona de marketing, etcétera, ¿no? El reskilling tiene más que ver con reciclar o reconvertirse, ¿no? Entonces, aquí se trata de como de utilizar ciertas habilidades que para tener éxito en otro ámbito, en otra profesión, incluso dentro de la misma organización. No por si justamente una organización está viendo que alguna área de la empresa se está volviendo obsoleta, pues esto es como una buena oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay un estudio de Price que dice que el upskilling es una palanca esencial para paliar esta escasez de talento. Entonces, justamente en ese tradicional equilibrio entre la capacitación y el reclutamiento, aquí en la capacitación y el desarrollo toma el relevo, ¿no? Cuando la contratación se vuelve más difícil, ¿no? Y es el caso, pues cuando las empresas desean preservar el empleo, capitalizar sobre la cultura que ya existe en la empresa y las personas y las competencias, perdón, de las personas que ya se encuentran ahí dentro, ¿no? Entonces, hay algo que dice un filósofo francés que se llama Michel Serres, y dice que las nuevas tecnologías nos han condenados a volvernos inteligentes, ¿no? Y de eso se trata, justamente, ¿no? Porque esto nos hace reinventar un poco la forma con la cual estamos haciéndolo, ¿no? Y esto nos da la importancia de estas habilidades blandas y el desarrollo, porque el upskilling y reskilling se puede hacer tanto en el plano del conocimiento duro como del conocimiento blando, ¿no? LinkedIn publicó hace poco un artículo sobre habilidades interpersonales, ¿no? En el que se destaca el hecho de que los ejecutivos pueden no darse cuenta de que en donde encuentran un mayor desequilibrio, ¿no? Es en las habilidades blandas, ¿no? O las habilidades interpersonales. Incluso en este artículo se informa que Elon Musk, ¿no? El CEO de Tesla, o sea, redujo sus expectativas de producción
después de que los esfuerzos de automatización fracasaron y dijo, resulta que los seres humanos están subestimados, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas es lo que nos diferencia, ¿no? De esas máquinas, ¿no? Y entonces, entender esos aspectos y entender esa brecha de habilidades, ¿no? Que está esperando, digamos, ¿no? En materia de liderazgo, de colaboración, gestión del tiempo, etcétera, comunicación, compromiso con las personas es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Y entonces, la capacidad de diagnosticar, ¿no? Y de evaluar cuáles son esas habilidades blandas, justamente, pues, que pueden ser críticas en una persona para un puesto dado, y realiza rápidamente esos ajustes, eso es clave. Y aquí se encuentra la ventaja competitiva, sobre todo en, pues, en tiempos pues hoy en día de pandemia, pero pues también estamos reinventándonos, ¿no? Los negocios están reinventando y incluso pues buscando otras formas de poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo último que quiero tocar en esta pregunta es el tema de Advanced Digital Coaching, ¿no? Eso es un producto que estamos sacando, o sea, vamos a sacarlo en enero, justamente, de desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Porque nosotros vimos que según hay muchas investigaciones, hay investigaciones, realizadas con más de 30,000 personas que demuestran que el empoderamiento de los empleados conduce a un mejor rendimiento en el lugar de trabajo, ¿no? Un mejor comportamiento organizativo y una mayor creatividad. Entonces, hay que buscar, ¿no? Diseñar planes personalizados de desarrollo, considerar la trayectoria profesional, porque pues de acuerdo a la etapa profesional del colaborador, porque esto va a influir en las necesidades del aprendizaje. Una persona recién contratada, pues o al inicio de su carrera no van a estar lo mismo que otra persona, ¿no? Entonces, identificar justamente qué es lo que puede necesitar. En el Attribute Index de Intermetrics medimos 78 habilidades blandas. Entonces, el Advanced Digital Coaching es una herramienta de desarrollo de cada una de esas 78 habilidades blandas, ¿no? Lo cual vamos a sacar en enero y quien está interesado con mucho gusto les puedo aportar más información. Suena muy alentador y creo que nos pones una perspectiva en el cual, y voy a tomar solamente un punto de estos que desarrollaste, del upskilling y reskilling. Suena muy alentador porque nos dice que está en nuestras manos el poder buscar la formación, la capacitación, el desarrollo de las habilidades blandas para enfrentar los retos presentes y futuros que ya están sucediendo en el ámbito de los negocios. Mencionaste también hace rato sobre hay actividades que van a dejar de ser realizadas por personas y se van a dejar a la automatización. Eso lo estamos viendo hace años en la parte de manufactura con robots que tomaban esas tareas, pero ahorita ya en el tratamiento de la información, en la gestión de la información, en la atención al cliente, hay plataformas que realizan esas tareas que antes hacía una persona. Entonces, sí suena muy retador, pero también suena que está dentro de nuestras manos el mantenernos ahí. Así es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, o sea, en cuanto al desarrollo de las áreas de cómo se puede desarrollar, yo diría como ponerle foco, pues obviamente pues a las áreas digitales, ¿no? Técnicas, entonces en el aspecto técnico y también a la parte blanda, porque es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? A final de cuentas, de nosotros con las máquinas. Toda esta plática, Camil, nos ha llevado desde identificar cómo tener al mejor talento en nuestra organización, cómo desarrollarlo, también cómo nosotros dentro de una organización o como un profesionista adquirir estas características, pero todo también nos apunta a que hay un punto en el cual esto es impulsado por el liderazgo. Y aquí, tú que tienes tanta experiencia en trabajar con tantos sectores, tantos negocios distintos tipos de liderazgo, ¿qué nos puedes comentar y qué nos puedes recomendar para que nosotros nos volvamos mejores líderes? Primero, líderes de nosotros mismos y luego también
líderes positivos que influencien nuestro entorno? Claro. Pues el pasa líderes de nosotros mismos, justamente, ahí me permito regresar a los dos otros conceptos que les manejé, ¿no? O sea, de tener esa autoconciencia y tener justamente, pues, esta autenticidad ahí para volverse líderes de sí mismos, ¿no? En cuanto a los rasgos de liderazgo de hoy, digamos, pues realmente existe una cadena infinita, ¿no? De libros, artículos sobre el nuevo liderazgo, de cómo dirigir un equipo, ¿no? Hacia la grandeza, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que los mejores líderes pues, se van a apasionar, no son apasionados, ¿no? Por el desarrollo de otros y eventualmente de otros líderes emergentes, ¿no? Que les pueden rodear. Son personas que trabajan constantemente para mejorar su inteligencia emocional, saber y saben que pues una sólida cultura de equipo es la base para cumplir cualquier misión, ¿no? Entonces, para mí son líderes que están en un estado perpetuo de preparación, abrazan los cambios inevitables, o sea, a los cuales se pueden enfrentar las empresas, ¿no? Entonces, los nuevos líderes necesitan tener habilidades diferentes a los de las generaciones anteriores, ¿no? Y el nuevo tipo de líder debe saber construir y dirigir equipos, mantener a la gente conectada y fidelizada, ¿no? Promover la cultura de innovación, de aprendizaje, de mejora continua, ¿no? Y hay un cambio súper claro en este modelo de liderazgo, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema de innovación, ¿no? Entonces, leí un estudio de Deloitte que decía que el 90%, ¿no? de las empresas están rediseñando sus organizaciones con el objetivo de ser más dinámicas, más centrados en el equipo, team-centric, ¿no? Y conectadas, ¿no? Y esta es una de las mayores necesidades de las empresas actualmente, ya que solo 5% de las compañías creen tener buenos líderes con habilidades en el campo digital. Imagínense, 5% nada más. Es muy poco. Entonces, por eso hay que conocer los equipos, ¿no? Un líder debe conocer los puntos fuertes, los puntos débiles justamente de cada individuo que está dentro de su organización, ¿no? Para poder gestionar eficazmente el resultado de un equipo, ¿no? Esto es imprescindible, nunca puedo decir esa palabra, para el éxito. Entonces, los líderes tienen que tener esa visión de equipo, ¿no? Y utilizar sus recursos, ¿no? Para resolver los problemas para los cuales están enfrentados los equipos, ¿no? Pueden asumir riesgos, tomar decisiones difíciles, ¿no? O sea, son cualidades muy importantes, ¿no? Para un verdadero líder. Dentro de esto, o sea, y como consecuencia de esto, pues está tomando más fuerza el concepto de liderazgo servicial, ¿no? Que tiene que ver justamente con habilidades de saber conocer a su equipo, empujar a las personas a dar lo mejor de sí mismas, centrarse en ayudar al equipo, no dirigir por la fuerza, sino por el ejemplo, manejar por objetivos, ¿no? Y esto más en el contexto actual, ¿no? O sea, ya que todos nos fuimos a nuestras casas para poder, o sea, para trabajar y seguir nuestras actividades, ¿no? El manejo de por objetivos se está volviendo cada vez más fuerte, ¿no? Porque pues ahí, en eso estamos, ¿no? Incluso cuando vamos a regresar a la oficina, eventualmente, ¿no? Porque pues vamos a tener que regresar a la oficina eventualmente, aún sea bajo un modelo híbrido, etcétera, pero hay que entender que la gente ganó autonomía. La gente ganó justamente esta autonomía de trabajar solo, de no tener al jefe bajo el hombro, así de qué estás haciendo, ¿no? Entonces, la gestión, ¿no? Se hace mucho más por objetivo que por otra cosa, ¿no? Entonces, y también un líder, a fin de cuentas, el último, o sea, como de las características de liderazgo servicial es buscar servir a una causa mayor, ¿no? Entonces, es servir a otros y servir a una causa mayor. Por eso también se llama el liderazgo servicial. Entonces, yo creo que esto es lo que va a hacer justamente un gran líder en el contexto actual. Es mi opinión. Hay muchas opiniones, hay muchas cosas. Entonces, les invito a revisar lo que existe, pero sí, ¿no? Alguien que busca florecer, ¿no? Y hacer florecer en su entorno, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las nuevas lemas del TEC, ¿no? Que está muy enfocada al tema del florecimiento humano, ¿no? Entonces, un líder busca esto. Nos comentaste que es tu opinión como experta, pero escuchándolo me hace todo el sentido. Creo que describe cómo estamos viendo en las organizaciones
en nuestras organizaciones, en organizaciones de proveedores, de clientes, que se empieza a notar un poco estos puntos en común. Camil, ya casi para finalizar, cuéntanos un poco de ustedes, porque no nos has, o sea, has mencionado Inermetrics. Cuéntanos un poco de ustedes para cerrar la sesión. Claro, muchas gracias. Pues yo les platiqué diagnósticos porque justamente Inermetrics es una marca global, ¿no? de evaluaciones psicométricas. Es como tecnología de alto nivel en materia de evaluación del talento con fundamentos científicos. Entonces, estamos presentes en más de 35 países en el mundo. La marca nacional año 2000, o sea, ya estamos cumpliendo 21 años. Felicidades. Nosotros, muchas gracias. Nosotros representamos la marca Inermetrics para todo el continente latinoamericano y también los países de habla francesa en el mundo, África francófona, Suiza, Bélgica, Francia, etcétera. Entonces, esta es nuestra zona de operación. Apoyamos justamente a través de las herramientas a todos los profesionistas de recursos humanos que pueden prestar servicio justamente a recursos humanos, empresas, universidades, ¿no? A través, o sea, que utilizan las herramientas a fines profesionales o finales directamente para acompañar justamente pues, sus procesos de capital humano, reclutamiento y selección, desarrollo humano, desarrollo organizacional, etcétera. O sea, un sinfín de usos realmente para la mejora de los procesos de capital humano. Entonces, y con asertividad. También certificamos a nuestros clientes en uso e interpretación de las herramientas de tal forma que puedan ser lo más autónomos posibles en su uso y en su gestión. Y bueno, ¿qué medimos? No? Básicamente medimos 3 dimensiones del talento que son fundamentales. Medimos, por ejemplo, estilo de comportamiento, ¿no? A través de una herramienta que se llama DISC Index, valores motivadores a través de otra que se llama Values Index y 78 habilidades blandas a través de otra que se llama Attribute Index. Entonces tenemos perfiles combinados. Nuestros perfiles se aplican en un máximo de 10 minutos, todo en línea, resultados entregados de forma inmediata, disponibles en más de 10 idiomas para su aplicación como para su descarga. La verdad es que es muy ágil. Pues se pueden diseñar perfiles de competencias, perfiles organizacionales, ¿no? Eso es como la O que está en verde aquí, ¿no? Es ese otro perfil que se llama OHC, que significa Organizational Health Checkup. O sea, básicamente, en conclusión, o sea, los perfiles finalmente ayudan a identificar todos los procesos de pensamiento, ¿no? De dar una idea, ¿no? De las decisiones, ¿no? Que unos pueden estar tomando, entre mejor los comportamientos de los colaboradores, porque, o sea, de cómo esto puede afectar, ¿no? En cómo interpretan las cosas, en cómo se comprometen con las tareas, con los problemas, con, etcétera, con las personas, ¿no? Y pues encontrar, ¿no? Incluso ayuda en tema de cultura organizacional, etcétera. Esto es una de las líneas de negocio que nosotros ofrecemos, ¿no? El uso de las evaluaciones y también somos headhunters, ¿no? Yo soy socia y como country manager en un despacho que se llama Five Steps Headhunting. Entonces, proveemos servicio de headhunting, ¿no? Para posiciones de management, top y middle management y posiciones específicas. Y también damos consultoría, ¿no? Utilizando nosotros siendo los primeros usuarios de las herramientas dentro de nuestros procesos. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Nuevamente quisiera agradecer la invitación a este foro. Me dio mucho gusto pues, compartir toda esta información con ustedes y espero que les haya sido haya sido de su agrado. Muchas gracias. Los agradecimos somos nosotros, Camil, por aceptar nuestra invitación. Es un tema bien interesante y muy importante para nosotros mismos y para nuestras organizaciones. Estoy seguro que aportó valor y conocimiento para nuestra audiencia. Y Muchas gracias. gracias a ti, Camil. Y a nuestra audiencia les mantengo la invitación abierta para que nos acompañen a nuestro último foro del año el próximo mes, el último jueves de noviembre. Y también si ustedes quieren participar, si quieren exponer un caso de negocio, si quieren platicarnos de algún proyecto, son bienvenidos para que puedan utilizar este espacio. Y también si ustedes requieren de herramientas colaborativas para utilizar en su organización
y explotar el talento que tienen en su organización, contáctenos. Nosotros somos sus socios en la transformación digital. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Me permites un segundito? Por supuesto. Yo quisiera también proponerles a los que nos acompañan que si desean vivir una evaluación para conocer las evaluaciones, con mucho gusto me pueden escribir para ofrecerles una cortesía, para que empiecen ese trabajo incluso para sí mismos, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de conocerlo y eventualmente ver el valor que pudiera tener para su organización. No duden en escribirme. Muchas gracias. Está increíble. Ahí tienen el correo de Camil si ustedes quieren aprovechar la cortesía que está abriendo para nuestra audiencia. Muchas gracias, Camil, y espero Gracias. que la aprovechen. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Tengan buen día. Hasta luego y mucho gusto.